permitir evaluar los aspectos a tener en cuenta en la farmacocinética de estos fármacos en este tipo de pacientes. Tenemos que saber calcular la función renal según los métodos más empleados. ¿Ya? El más utilizado tenemos el MDR, tenemos el Procon-Gaul, tenemos el EPI-CPK, ¿ya? Y obviamente ajustar la dosis de los fármacos en la práctica médica, ¿no? Y ahí es importante esta presentación porque tenemos unas reglas prácticas que en el día a día la vamos a usar para poder calcular cómo, cuándo vamos a dar los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de dominar estas, de repente, reglas en este tipo de pacientes especiales como son los enfermos renales crónicos? Es alcanzar un nivel adecuado, no irnos ni muy poco ni muy tóxico. En la insuficiencia renal, las alteraciones en la farmacocinética aumentan la frecuencia de aparición de los efectos colaterales, debemos evitar eso, ¿ya? Obviamente siempre el paciente renal es un paciente especial donde debemos de darle un tratamiento privilegiado, personalizado, ¿ya? ¿Por qué se producen múltiples errores en estos pacientes? Primeramente porque calculamos mal, ¿no?, el filtrado glomerular y calculamos mal la dosis que debería recibir el paciente. Desconocemos qué medicamentos son los que se eliminan por la vía urinaria o por la vía hepática, ¿no? Debemos recordar que los medicamentos que vamos a tener que modificar las dosis o los tiempos de administración son los que se eliminan por vía urinaria, ¿no es cierto? Desconocimiento también de la fisiología de la función renal, desconocimiento sobre la terapéutica y los efectos adversos de los medicamentos. Hay muchos medicamentos que tienen un nivel terapéutico muy estrecho y con mucha tendencia a la nefrotoxicidad, ¿ya? Y obviamente en este tipo de pacientes hay que hacer un estrecho seguimiento por el margen de error, ¿no? Entonces, debemos acordarnos cuál es la farmacocinética de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa con la absorción de los medicamentos en estos pacientes especiales? Acuérdense que la mayoría de los medicamentos administrados son liposolubles y se van a absorber ¿dónde? En el intestino delgado. Sin embargo, si yo tengo un paciente con el cuadro urémico, la urea está elevada, específicamente pacientes que están en prediálisis, en estadio 4, en estadio 5, van a haber varios factores que van a limitar esta absorción del medicamento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a encontrar que va a aumentar la concentración del amonio gástrico, lo que va a amortiguar la acidez del estómago y por lo tanto el medicamento se va a absorber en forma muy lenta e incompleta. Otra cosa también es que pacientes renales muchas veces pues tienen esas acidosis crónicas y muchos de ellos se automedican con antiácidos, como que tienen un alivio y eso también inhibe la absorción del medicamento, ¿ya? Hay una neuropatía del sistema autónomo, sobre todo acuérdense de la gastroparesia diabética. Ahorita hemos tenido un paciente que hemos operado por una tremenda gastroparesia diabética y hay una alteración del metabolismo hepático del primer paso. Acuérdense que hay dos pasos de metabólico a nivel del medicamento, a nivel gastrointestinal, ¿no? Ese es en cuanto a la absorción. Entonces, en definitiva, en absorción, esta se va a limitar en los pacientes urémicos por una serie de factores. En cuanto a la distribución, vamos a encontrar que estos fármacos se van a distribuir de manera heterogénea, dependiendo mucho si son hidrosolubles o si son liposolubles. Acuérdense que los hidrosolubles se van a unir fuertemente ¿con quién? Con las proteínas. Van a permanecer en el líquido extracelular y por lo tanto no se van a distribuir a los tejidos de forma rápida, ¿no? En tanto que los liposolubles van a distribuirse rápidamente, ¿ya? En la insuficiencia renal que vamos a encontrar se va a alterar el volumen de distribución del fármaco porque muchos de estos pacientes con insuficiencia renal van a estar con edemas, van a estar con ascitis, entonces muchas veces este medicamento no llega a las zonas donde debería llegar, ¿ya? En la uremia, la disminución de la unión a las proteínas, acuérdense que
puede ser debida a que si hay hipoalbuminemia, hay poca proteína a dónde unirse. Y si no se une, ¿a dónde se va? Afuera, se distribuyen los tejidos, ¿ya? Y obviamente también hay reducción de la afinidad de la albúmina por el fármaco. En cuanto al metabolismo, cuando el metabolismo es hepático de los fármacos no se va a ver muy alterado. Hay medicamentos, por ejemplo, que el metabolismo es hepático y yo no lo voy a modificar nada. Por ejemplo, a ver, la rifampicina, doy la misma dosis en el renal que en el hepático. ¿Ya? Existen datos que demuestran cierta influencia de la insuficiencia renal en el aclaramiento de los fármacos, o sea, el metabolismo que se elimina por vía hepática, pero realmente eso todavía no está muy confirmado, ¿no? Muy bien, en la eliminación vamos a encontrar que la mayoría de los medicamentos se eliminan, ya sea por el hígado o ya sea por la vía renal, ¿no? En relación a la eliminación por vía renal va a depender, pues, si es por filtración, secreción o reabsorción, ¿no? Entonces, cuando hagamos la historia clínica debemos tener bien claro si hay historia de alergias, si hay historia de toxicidad de fármacos, si hay uso habitual de medicamentos. Por ejemplo, yo para hacer una nefropatía crónica por AINES, crónica, tengo que tener más de 5 kilos de consumo de AINES por más de 5 años por lo general, ¿ya? Pero hay, como dijeron la vez pasada por atrás, que yo puedo consumir 1 o 2 veces un AINES y me puede dar una reacción aguda que es por idiosincrasia más que el tema acumulativo, ¿no? Tenemos que ver si hay ingesta de alcohol o de alguna otra droga, si hay presencia de edemas que me va a alterar el volumen de distribución, el peso y la talla, y obviamente de repente yo pueda estar ante un paciente que no solamente tenga un daño hepático, sino también tenga un daño renal. Entonces, vamos a tener la norma de ajustar la dosis del medicamento en la insuficiencia renal. ¿Ya? ¿En qué caso yo ajusto la dosis? Cuando el medicamento que voy a administrar tiene un rango terapéutico muy estrecho. ¿Qué significa eso, doctora? Que la concentración de este fármaco puede ir estrechamente desde lo óptimo a lo nefrotóxico, a lo dañino. Entonces, en cambio hay otros medicamentos, por ejemplo el paracetamol, ustedes pueden dar 1, 2, 3 y el rango de terapéutico tiene que pasar mucho para yo recién pasarme a lo tóxico, ¿ya? Muy bien. Entonces estos medicamentos que tienen un rango terapéutico muy estrecho vamos a tener que monitorizarlos en sangre, ¿ya?